Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Carnas, en este su programa Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittivus debitoribus noster, et ne nos induscas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nos cubrimos y nos sellamos con tu preciosa sangre en el nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar. Estamos aún en el decreto Presbyterorum Ordinis del Concilio Vaticano II, capítulo 3, sección 15. Exigencias espirituales características en la vida de los presbíteros. Esas exigencias las vamos a ver que son para los sacerdotes, pero obviamente nosotros las podemos aplicar a nuestra vida espiritual. Entre las virtudes principales requeridas en el ministerio de los presbíteros hay que contar aquella disposición de alma por la que están siempre preparados a buscar no su voluntad, sino la voluntad de quien los envió. Porque la obra divina para cuya relación los tomó el Espíritu Santo trasciende todas las fuerzas humanas y la sabiduría de los hombres, pues Dios eligió la flaqueza del mundo para confundir a los fuertes. 1 Corintios 1:27. Conociendo pues su propia debilidad, el verdadero ministro de Cristo trabaja con humildad, buscando lo que es grato a Dios, y como encadenado por el Espíritu, es llevado en todo por la voluntad de quien desea que todos los hombres se salven. Voluntad que puede descubrir y cumplir en los aconteceres diarios, sirviendo humildemente a todos los que Dios le ha confiado, el ministerio que se le ha entregado y en los múltiples acontecimientos de su vida. Miren, mis hermanos, yo no puedo leer esto sin pensar, o al menos mientras leía se me venía a la mente cómo las iglesias cerraron en el COVID-19. Yo no puedo dejar de leer esto y no comentar. Si nuestros sacerdotes, obispos, cardenales, incluyendo su santidad el Papa Francisco, si hayan tenido este párrafo en mente, yo me pregunto, ¿hubieran cerrado las iglesias? Y dudo mucho que la respuesta sea sí. Porque dice que sobrepasa las fuerzas humanas y la sabiduría de los hombres. Toda la sabiduría de los hombres nos decía que cerráramos. Y todas las fuerzas humanas es para preservar nuestra propia vida. Pero si sobrepasa la sabiduría de los hombres y sobrepasa las fuerzas humanas, ¿hubieran cerrado? Yo me pregunto si Jesucristo haya estado vivo, presente, que está vivo, pero yo me refiero físicamente, haya estado aquí en la tierra como lo estuvo hace 2000 años. ¿Él haya dejado de predicar ese tiempo? ¿Se hayan cerrado? Y dudo mucho que la respuesta sea que sí. Creo que ha sido el tiempo más triste de la historia, donde todos por igual, empezando desde arriba, se les olvidó esto y se escondieron. Hubo varios sacerdotes por aquí y por allá que no hicieron esto, siguieron atendiendo a sus ovejas y gloria a Dios por ellos. Ahí se vio quiénes verdaderamente son los sacerdotes de Cristo. Pero como iglesia, el día más triste de la iglesia, el tiempo más triste de la iglesia es ese. Nunca hemos tenido algo más triste. ¿Por qué? Porque todos los ataques que nos han venido a la iglesia han sido de afuera.
Este ataque fue desde adentro. Nuestros propios líderes nos han censurado o nos censuraron en ese momento. Después, cuando empezaron a reabrir las iglesias después del COVID, especialmente en New York, las iglesias se abrieron y ya nadie iba a la iglesia. Y los obispos tuvieron que salir a decir que vuelvan, que las iglesias estaban abiertas. Pero yo me pregunto, si yo, que según se supone que estoy aquí trabajando con ustedes, estoy aquí tratando de conocer del documento, del catecismo, de la Biblia, quedé herido con ellos, quedé desilusionado, porque cuando más los necesitamos se escondieron. ¿Qué podemos esperar del católico ordinario? ¿Para qué volver? Si en el único lado que se tenía esperanza también se asustaron y se escondieron. Entonces, ¿para qué ir a ese lugar? Yo me pregunto. Obviamente le doy gloria a Dios que a mí nunca me cruzó ese pensamiento, pero yo estoy pensando en el católico ordinario. ¿Para qué ir? Si tanto creyeran en Dios, no se hayan escondido. Y eso es lo más normal que haya pensado alguien. Entonces, oremos por la iglesia, oremos por nuestros obispos que decidieron hacer eso. Yo sé que ya pasó, pero para que nunca más vuelva a pasar. Nunca más vuelva a pasar. Esto no debería de volver a pasar. Pero como el ministerio sacerdotal es el ministerio de la misma iglesia, no puede efectuarse más que en la comunión jerárquica con todo el cuerpo. La caridad pastoral urge, pues, a los presbíteros que, actuando en esta comunión, consagren su voluntad propia por la obediencia al servicio de Dios y de los hermanos, recibiendo con este espíritu de fe y cumplimiento los preceptos y recomendaciones emanadas del sumo pontífice, del propio obispo y otros superiores, gastándose y agotándose de buena gana en cualquier servicio que les hayan confiado, por humilde y pobre que sea. Por humilde y pobre que sea. De esta manera mantienen y fortalecen la necesaria unidad con sus hermanos en el ministerio y sobre todo con los que el Señor constituyó en rectores visibles de su iglesia, y obran para la edificación del cuerpo de Cristo, que crece por todos los ligamentos que lo nutren. Esta obediencia, que conduce a la libertad más madura de los hijos de Dios, exige por su naturaleza que, mientras movidos por la caridad, los presbíteros en el cumplimiento de su cargo investiguen prudentemente nuevos caminos para el mayor bien de la iglesia, propongan confiadamente sus proyectos y expongan con insistencia las necesidades del rebaño confiado a ellos, dispuestos siempre a acatar el juicio de quienes desempeñan la función principal en el régimen de la iglesia de Dios. Y esto es cierto, muchos sacerdotes pusieron esto en práctica y tuvieron que aguantarse. Sus obispos les dijeron que no lo hicieran y pues tuvieron que dejar. También eso tengámoslo en cuenta. Por eso yo pienso que a la hora de la hora la carga cae más sobre nuestros altos líderes, empezando con el Papa hasta abajo, hasta los obispos, de ahí los sacerdotes, después a nosotros, porque fueron ellos los que nos lo prohibieron. Oremos por ellos. Los presbíteros, con esta humildad y esta obediencia responsable y voluntaria, se asemejan a Cristo, sintiendo en sí lo que en Cristo Jesús, que se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho obediente hasta la muerte. Filipenses 2, 7 al 9. Y con esta obediencia venció y reparó las desobediencias de Adán, como atestigua el apóstol. Por la desobediencia de un hombre, muchos fueron hechos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, muchos serán hechos justos. Romanos 5, 19. Hay que abrazar el celibato y apreciarlo como una gracia. Sección 16. La perfecta y perpetua continencia por el reino de los cielos, recomendada por nuestro Señor, aceptada con gusto y observada laudablemente en el decurso de los siglos e incluso nuestros días por no pocos fieles cristianos, siempre ha sido tenida en grande aprecio por la Iglesia, especialmente por la vida sacerdotal, porque es al mismo tiempo emblema y estímulo de la caridad pastoral y fuente peculiar de la fecundidad espiritual en el mundo.
No es exigida ciertamente por la naturaleza misma del sacerdocio, como aparece por la práctica de la iglesia primitiva y por la tradición de las iglesias orientales, en donde además de aquellos que con todos los obispos eligen el celibato como don de la gracia, hay también presbíteros beneméritos casados. Ahora bien, el tiempo que recomienda el celibato eclesiástico, este santo concilio no intenta en modo alguno modificar la distinta disciplina que rige legítimamente en las iglesias orientales, y exhorta amabilísimamente a todos los que recibieron el presbítero en el matrimonio a que, perseverando en la santa vocación, sigan consagrando su vida plena y generosamente al rebaño que se les ha confiado. Pero el celibato tiene múltiple armonía en el sacerdocio, porque toda la misión del sacerdote se dedica al servicio de la nueva humanidad, que Cristo, conocedor de la muerte, suscita en el mundo por su espíritu, y que trae su origen no de la sangre, ni de la voluntad carnal, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:13. Los presbíteros, pues, por la virginidad o celibato conservando por el reino de los cielos, se consagran a Cristo de una forma nueva y exquisita. Se une a Él más fácilmente con un corazón indiviso. Se dedican más libremente en Él y por Él al servicio de Dios y de los hombres. Sirven más expeditamente a su reino y a la obra de regeneración sobrenatural, y con ello se hacen más aptos para recibir ampliamente la paternidad en Cristo. De esa forma, pues, manifiestan delante de los hombres que se quieren dedicarse al ministerio que se les ha confiado, es decir, a desposar a los fieles con un solo varón, y de presentarlos Cristo como una virgen casta, y con ello evocan el misterioso matrimonio establecido por Dios, que ha de manifestarse plenamente en el futuro, por el que la Iglesia tiene a Cristo como esposo único. Se constituyen además en signo vivente de aquel mundo futuro, presente ya por la ley, por la fe y por la caridad, en que los hijos de la resurrección no tomarán marido ni mujeres. Por estas razones fundamentadas en el ministerio de Cristo y en su misión, el celibato, que al principio se recomendaba a los sacerdotes, fue impuesto por ley después en la Iglesia latina a todos los que eran promovidos al orden sagrado. Este santo concilio aprueba y afirma esta legislación en cuanto se refiere a los que se destinan para el presbiterio, confiando en el Espíritu el don del celibato. Tan conveniente el sacerdocio del Nuevo Testamento, otorgado graciosamente por el Padre, con tal de que lo pidan con la humanidad y constancia los que por el sacramento del orden participan del sacerdocio de Cristo. Más aún, toda la Iglesia exhorta también este sagrado concilio a los presbíteros que, confiados en la gracia de Dios, aceptaron libremente el sagrado celibato según el ejemplo de Cristo, a que, abrazándolo con magnanimidad y de todo corazón y perseverando en tal estado, con fidelidad, reconozcan el don excelso que el Padre les ha dado y que tan claramente ensalza el Señor, y pongan ante su consideración los grandes misterios que en él se expresan y se verifican. Cuanto más imposible les parece a no pocas personas la perfecta continencia en el mundo actual, con tanta mayor humildad y perseverancia pedirán los presbíteros, juntamente con la Iglesia, la gracia de la fidelidad, que nunca ha sido negada a quienes la piden, sirviéndose también al mismo tiempo de todas las ayudas sobrenaturales y naturales que todos tienen a su alcance. No dejen de seguir las normas, sobre todo las ascéticas, que aprueba la experiencia de la Iglesia y que no son menos necesarias en el mundo actual. Ruega, por tanto, este sagrado concilio no solo a los sacerdotes, sino también a todos los fieles que aprecien cordialmente este precioso don del celibato sacerdotal, y que pidan todos a Dios que Él conceda siempre abundantemente este don a su Iglesia. Mis hermanos, el don del celibato es una gracia que tenemos en la Iglesia Católica. No toda la secta, de hecho ni una secta la tiene. El don del celibato es una gracia que se nos ha concebido en nuestra Iglesia. Y
Mucha gente podrá decir, es que si dejaran a los sacerdotes casarse, ay, se me fue el santo al cielo. Violaciones de niños, pero pedofilia, no hubiera pedofilia. Y la verdad es que no es así. Los protestantes tienen puros pastores casados y hay pedofilia por todos lados también. Las organizaciones americanas como Boy Scouts tienen puros casados y sin embargo sigue habiendo pedofilia. En los lugares donde más pedofilia ha sucedido es entre las familias y todos casados y sigue habiendo pedofilia. Entonces el problema no es que si están casados, el problema es que hay en el corazón. Pues bien, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana. Bendiciones.